Una familia que disfruta de unos días de descanso recibe la inesperada visita de dos jóvenes cuya amabilidad inicial pronto se transforma en un juego perverso. Lo que comienza como una situación extraña evoluciona en una serie de pruebas psicológicas y físicas que ponen a la familia al borde del colapso, atrapados en su propia casa, sin poder pedir ayuda y obligados a obedecer reglas impuestas con crueldad calculada. Deben intentar sobrevivir a una noche donde cada decisión es manipulada por sus agresores, quienes convierten su sufrimiento en parte esencial de su macabro entretenimiento. Una familia, compuesta por George, Anne, su hijo Georgie y su perro Loki, viajaba en auto hacia su nueva residencia. Durante el trayecto se entretenían con un juego de adivinanzas musicales basado en melodías clásicas, una dinámica que buscaba aliviar la tensión del cambio y mantener el ánimo elevado. El ambiente dentro del coche era ligero, con risas ocasionales y comentarios sobre las piezas que iban escuchando, mientras el paisaje verde que rodeaba la carretera anunciaba su cercanía al lago. Poco antes de llegar a su destino, se encontraron con su vecino Fred y en un gesto cordial le pidieron ayuda para meter su bote al agua. Fred aceptó amablemente y tras un breve intercambio de palabras, continuaron hasta la casa de veraneo situada a orillas del lago. Al llegar, abrieron las ventanas para ventilar, dejando que el aire fresco inundara las habitaciones, mientras comenzaban a desempacar sus pertenencias con la intención de instalarse cuanto antes. Más tarde, Fred visitó a George junto con un joven llamado Paul para ayudarles a meter el bote al agua, mostrando la misma cordialidad con la que los había recibido horas antes. Ya en el agua, George y su hijo dedicaron un tiempo a ajustar detalles de la embarcación para que estuviese lista para el día siguiente. En medio de esa breve rutina, el pequeño Georgie comentó que su tío Fred actuaba de forma inusual, como si algo en su comportamiento estuviera fuera de lugar. Mientras tanto, en la cocina, Anne hablaba por teléfono mientras preparaba la cena, tratando de organizar la velada con calma. En ese momento, otro joven, Peter, se presentó en la puerta y le pidió prestados unos huevos para Eve, la esposa de Fred. Anne, sorprendida por la petición repentina, le preguntó para qué los necesitaba, pero él respondió con indiferencia que no lo sabía. Ella accedió, aunque con cierta incomodidad, y Peter se dispuso a irse. Sin embargo, al girarse dejó caer los huevos al suelo. El desorden fue instantáneo y Anne, confundida ante su torpeza, se apresuró a limpiar mientras Peter se disculpaba repetidamente. Luego, él le pidió más huevos y aunque Anne dudó por un instante, terminó entregándole 4 adicionales. En ese momento, Peter derribó accidentalmente el teléfono de Anne, dañándolo. Afuera, Loki comenzó a ladrar con fuerza y saltó sobre Peter. Él, junto a Paul, entraron a la casa sin esperar invitación. Pronto, Paul cambió la conversación para centrarse en los palos de golf de George, insistiendo con una cortesía forzada en que le permitiera probar uno afuera. Finalmente, Anne aceptó, mientras Peter permanecía junto a ella dentro de la casa. Al escuchar a Loki ladrar de forma descontrolada, George decidió salir para ver qué ocurría. Anne, cada vez más incómoda y con una inquietud creciente que ya no podía disimular, les pidió nuevamente a los jóvenes que se marcharan, intentando mantener la compostura pese a la incomodidad de su presencia. Sin embargo, Paul insistió en que solo se irían si ella entregaba los huevos a Peter, repitiendo la petición con un tono amable que, lejos de tranquilizarla, hacía que la situación resultara aún más perturbadora. Justo entonces, George intervino, preguntando por el perro y tratando de comprender la tensa atmósfera que había surgido entre su esposa y los extraños. Paul, con una calma inquietante, explicó que solo querían los huevos, minimizando el conflicto como si todo se tratara de un simple malentendido doméstico. George, intentando evitar una discusión mayor, accedió finalmente. Anne, molesta por la aparente pasividad de su esposo y sintiéndose cada vez más vulnerable, se retiró hacia la cocina con frustración contenida. George, decidido a poner fin a la intrusión, les exigió a los jóvenes que abandonaran la casa de inmediato. La tensión escaló con una rapidez aterradora, culminando en que George, al límite de su paciencia, abofeteara a Paul. Fue un acto desesperado, un intento final de reafirmar control. En represalia inmediata, Peter tomó el palo de golf apoyado junto a la puerta y golpeó con brutalidad la rodilla de George, provocando un alarido desgarrador que resonó por toda la casa y que dejó claro que ya no había vuelta atrás. Anne regresó corriendo y se arrodilló junto a su esposo para auxiliarlo, tratando de mantener la calma pese al horror del momento. Sus manos temblorosas intentaban sostenerlo mientras él respiraba entrecortado, retorciéndose de dolor. Ella lo ayudó a sentarse en una silla mientras Paul intervenía, asegurando con frialdad que Peter era estudiante de medicina y podía revisar la lesión, como si el ataque hubiera sido un accidente torpe y no un acto deliberado. George, sin embargo, se negó rotundamente y exigió que se marcharan. Paul respondió con tranquilidad perturbadora que podían llamar a quien quisieran, que él no lo impediría, pero Anne ya había descubierto que el teléfono estaba dañado a propósito. Al intentar usarlo, sintió el aparato extraño, pesado, y comprendió que lo habían manipulado. Con este descubrimiento quedó claro que nada había sido casualidad, todo formaba parte de un plan. De esta manera, los dos jóvenes tomaron el control de la casa, reduciendo a la familia
familia a la impotencia. Paul, manteniendo su tono aparentemente educado, propuso un juego de adivinanzas y le preguntó a George por la procedencia de la pelota de golf que tenía en la mano. George respondió lo evidente, pero pronto ambos adultos llegaron a la conclusión más devastadora. Paul había utilizado a Loki como blanco para practicar sus golpes. La imagen implícita bastaba para helar la sangre. Cuando Anne le pregunta dónde está Loki, Paul la obliga a participar en un retorcido juego de frío y caliente para encontrarlo. Anne, temblorosa y sin comprender aún el alcance real de la crueldad de los jóvenes, sigue las indicaciones que Paul marca con voz burlona. Cada paso la llena de una mezcla paralizante de miedo y negación, pero continúa, convencida de que la obediencia momentánea podría mantener a salvo a su familia. Recorre el porche, el jardín y finalmente el camino hacia el auto, mientras Paul la guía como si se tratara de un entretenimiento infantil. Al abrir el maletero, encuentra a Lucky muerto, acomodado de manera casi ceremonial, como un mensaje calculado para quebrarla. El impacto la deja sin aliento. Su rostro se desmorona en silencio mientras lucha por no derrumbarse para no provocar aún más violencia. Mientras tanto, dentro de la casa, Peter mantiene una conversación aparentemente trivial con Georgie, pidiéndole algo de comer. El niño, confundido por la conducta errática de los extraños y aún tratando de entender por qué su padre grita de dolor, le entrega una naranja, gesto que Peter recibe con una sonrisa inquietante, disfrutando del contraste entre la inocencia del pequeño y la brutalidad que él y Paul están a punto de desatar del todo. Más tarde, los vecinos de la familia, los Thompson, llegan navegando en su bote y se acercan al muelle. Anne, acompañada de Paul, sale a recibirlos. La presencia de otras personas introduce una tensión nueva, pues Anne debe actuar con normalidad y fingir que Paul es un simple amigo o conocido. Saluda a Betsy, a Robert y a la hermana de Robert, obligándose a mostrar calma a pesar de que el terror la consume. Paul interviene en medio de la conversación para preguntar cuál es el muelle de los Thompson, comentario que parece inocente pero que, para Anne, resuena como un recordatorio de que nada escapa al control de los intrusos. Antes de que los vecinos se marchen, Anne logra invitarlos a cenar, aferrándose a la esperanza de que su presencia interrumpa o incluso termine el tormento que están viviendo. De regreso en la casa, mientras Paul y Peter trasladan al herido George a la sala, Anne les advierte con determinación que su manipulación acabará pronto, pues sus amigos llegarán a la cena. Peter, sin perder su tono burlón, le recuerda que los Thompson llamarán primero para confirmar, algo imposible debido al teléfono averiado. Anne, sin embargo, insiste con fuerza que ellos vendrán de todos modos, intentando sonar segura, aunque internamente siente que su control sobre la situación es casi nulo. Anne se apresura a buscar una pastilla para aliviar el intenso dolor de George, pero este acto de compasión irrita a los jóvenes. De inmediato reaccionan con violencia, golpeando a la pareja y lanzando amenazas directas contra Georgie. Cuando George, desesperado por entender el motivo de tanta crueldad gratuita, les pregunta por qué los torturan, Paul inventa una historia llena de detalles grotescos sobre el supuesto pasado de Peter. La narrativa es tan absurda y provocadora que el mismo Peter se altera y comienza a llorar, dejando claro que la intención no es revelar una verdad, sino ejercer control emocional. Finalmente, Paul admite que son drogadictos que irrumpen en casas adineradas para robar, confesión que no ofrece alivio alguno, sino una mayor sensación de arbitrariedad y peligro. En este punto, Paul propone una nueva dinámica macabra, una apuesta en la que asegura que la familia morirá antes de la medianoche. La familia rechaza participar en semejante monstruosidad. George, agotado física y emocionalmente, intenta negociar diciendo que pueden tomar lo que deseen y marcharse, pero Paul, decidido a mantener el dominio absoluto, ignora su súplica e inicia la apuesta sin su consentimiento. Acto seguido, Paul y Peter comienzan a hacer comentarios sobre el cuerpo de Anne, describiéndola de manera lasciva y cruel, como si su humillación fuera parte esencial del juego que han diseñado. Las palabras de Paul, expresadas con una frialdad calculada y un cinismo inquietante, impactan a Anne con una fuerza emocional que la deja sin aliento. Ella se pone de pie de inmediato, movida por la indignación y por el impulso instintivo de proteger a su familia. La humillación es insoportable. Intenta abandonar la habitación, pero Paul, con su habitual habilidad para cambiar de foco cuando le conviene, desvía la atención hacia Georgie, le pregunta su nombre, le hace un gesto para que se acerque e intenta integrarlo en la escena como si fuera un mero observador más, un recurso para intensificar la tensión. Anne interviene sin dudar, con voz firme y protectora, exigiendo que lo deje al margen. Paul, imperturbable, le dirige al niño un comentario dicho con suavidad artificial, una calma calculada que solo busca incomodar y aumentar su control sobre el ambiente. Decidido a continuar con su retorcido ejercicio de manipulación, Paul anuncia un nuevo juego que llama El gato en la bolsa. Coloca una funda ligera sobre la cabeza de Georgie, no para dañarlo, sino para privarlo momentáneamente de la visión y crear un clima de vulnerabilidad que eleva la angustia de Anne.
El niño respira con inquietud, confundido por la situación mientras Ann intenta avanzar hacia él, pero Peter la sujeta con firmeza, conteniendo cualquier intento de intervenir. Paul se asegura de que el niño esté bien únicamente para mantener su control absoluto sobre la escena. Luego continúa su elaborada puesta en escena, explicando las reglas con una falsa naturalidad que hace aún más perturbadora la situación. Da a Ann una instrucción diseñada exclusivamente para presionarla emocionalmente. Al verla resistirse, Paul no recurre a la violencia, pero sí a una amenaza implícita, lo suficientemente seria como para dejar claro que está dispuesto a aumentar la tensión si ella no coopera. La intención no es cumplir la amenaza, sino someterla mediante el miedo y la incertidumbre. Esa herida leve, calculada para provocar dolor sin poner en riesgo el juego, basta para quebrar a Ann. George, incapaz de moverse por su lesión y desesperado ante la posibilidad de perder a su hijo, le ruega que haga lo que le piden. Ann, con la voz quebrada, cede. Durante unos segundos que se sienten eternos, permanece expuesta, con la dignidad triturada ante los ojos de los intrusos. Paul finalmente le permite vestirse de nuevo, satisfecho por la sumisión obtenida. Justo entonces, aprovechando un momento de descuido provocado por la tensión acumulada, Georgie logra liberarse. Con una determinación nacida del miedo puro, corre hacia la ventana del balcón y se arroja, escapando a través del exterior de la casa. Su respiración acelerada y sus manos temblorosas son la única prueba de que aún lucha por sobrevivir. Mientras tanto, Paul ata a Ann, con movimientos calculados y meticulosos, asegurándose de que no pueda liberarse, cada nudo ejecutado con una precisión que revela práctica y frialdad. Después sale a buscar a Georgie, dejando a Peter a cargo de vigilar a la familia. Ann, aún tratando de mantener la calma a pesar del terror que la consume, le pregunta a Peter por qué simplemente no los matan y terminan con todo. Él, sin perder esa actitud inquietantemente infantil que oscila entre la inocencia y la psicopatía, responde que no deben olvidar que el verdadero propósito de sus actos son los juegos, dejando claro que el sufrimiento de la familia forma parte esencial de su diversión. En paralelo, Georgie corre desesperado hasta la casa de Fred con Paul siguiéndolo de cerca. Entra buscando refugio y protección, pero lo que encuentra es aún más devastador: los cuerpos sin vida de Fred y su familia. La visión confirma que los jóvenes han dejado un rastro de violencia incluso antes de llegar a su casa, revelando la magnitud real del peligro. Dentro del hogar de los Farber, Peter comienza a divagar mientras cubre el cuerpo de Ann con una sábana, hablando de forma errática, como si cambiara de estado emocional sin transición. Le pregunta a George por qué abofeteó a Paul, recordándole que Ann misma le había pedido que entregara los huevos, insinuando que el conflicto fue innecesario. Luego se dirige a la cocina en busca de más huevos. Aprovechando ese instante, Ann se desliza torpemente hacia George, intentando desesperadamente desatarlo, pero él no logra liberarla antes de que Peter regrese. Peter forcejea con Ann y, en medio del caos, rompe los huevos accidentalmente. Ann, angustiada, suplica que los deje ir, ofreciéndoles inventar una historia para protegerlos, diciendo que George se lastimó en el bote y que jamás revelarán lo sucedido. Pero Peter, incapaz de empatizar o siquiera considerar la petición, se niega rotundamente. Georgie, escondido dentro de la casa de Fred, intenta mantener la calma mientras busca un lugar seguro. En su recorrido encuentra una escopeta, lo que le da un breve instante de esperanza, una chispa mínima en medio del horror que lo rodea. No obstante, pronto escucha a Paul acercándose, moviéndose por la casa con absoluta confianza. Georgie toma el arma, temblando pero decidido a defenderse. Paul, jugando con la tensión, pone música a todo volumen, intentando quebrar la concentración del niño. Cuando finalmente lo encuentra, Paul lo desafía abiertamente a dispararle. Georgie aprieta el gatillo, pero el arma no dispara, está vacía. En la casa de los Farber, Peter está viendo televisión cuando Paul regresa, arrastrando a Georgie de vuelta a la sala. Exhausto y llorando, el niño le revela a su madre que los intrusos mataron a su amiga. Paul, satisfecho con el efecto que causa en la familia, entrega la escopeta a Peter y relata con detalle cómo Georgie había intentado matarlo. Luego muestra las dos municiones que faltaban en el arma, usándolas como una burla adicional, recordando que la apuesta que hicieron está llegando a su límite. Los intrusos inician otro juego. Quien sea contado por fuera será ejecutado. Paul se dirige a la cocina en busca de algo para comer, como si nada de lo que estuviera sucediendo tuviera importancia real para él. Mientras abre el refrigerador y revisa con parsimonia los ingredientes para prepararse un sándwich, desde la sala se escucha un disparo seco y estremecedor que corta el aire. Sin embargo, Paul, en un acto perturbadoramente trivial, continúa con su tarea, ungiendo el pan, acomodando las rodajas de carne y cerrando el sándwich con la misma calma que si estuviera en una tarde común y corriente.
sonriente. Solo después de dar el primer bocado regresa a la sala. Al volver, observa la expresión alterada de Peter y lo reprende con fastidio por contar mal. Peter, visiblemente alterado por primera vez, grita que Georgie intentó escapar, justificando así su acción. Luego revela con una mezcla de orgullo y nerviosa justificación que le disparó al niño, matándolo en el acto. La crudeza con la que lo dice hace que Anne emita un sonido ahogado, como si su voz se quebrara antes de salir. George, con los ojos vidriosos, se desploma emocionalmente, incapaz de procesar el peso de la pérdida. La brutalidad fría del momento los deja paralizados, atrapados en un horror tan intenso que incluso respirar resulta difícil. Cuando Paul pregunta la hora y confirma que ya es medianoche, ambos intrusos descubren que han perdido la apuesta que ellos mismos habían impuesto. No muestran frustración ni tristeza, simplemente reorganizan la dinámica del juego. Con indiferencia absoluta, deciden abandonar la casa. Peter, con una sonrisa extrañamente inocente y perversa a la vez, agradece a la familia por prestarles el palo de golf. Lo guarda con cuidado dentro de su bolsa, como si fuera un recuerdo de una tarde agradable, y se marcha junto a Paul sin mirar atrás, dejando tras ellos un silencio insoportable. Ahora, solos en la casa sumida en la penumbra, Anne se levanta y apaga el televisor casi por instinto, como si la luz y los sonidos fueran una agresión más en medio del sufrimiento. La habitación queda envuelta en un silencio pesado. Con esfuerzo, logra liberarse de las ataduras. George permanece sentado en la misma posición, llorando sin poder contener ni comprender su dolor. Cada movimiento le provoca espasmos de agonía física, pero el dolor emocional es mucho mayor y más profundo. Ambos, devastados por la pérdida de su hijo y por la humillación vivida, se prometen sobrevivir aunque una parte de ellos sienta que ya no queda nada por salvar. Temiendo que los agresores regresen en cualquier momento, Anne insta a George a levantarse. Él se apoya en muebles y paredes, moviéndose con torpeza, mientras luchan juntos para llegar hasta la puerta de entrada. Al intentar abrirla, descubren que está asegurada desde dentro. La imposibilidad de salir les provoca un nuevo golpe de desesperación. Anne sugiere escapar por la ventana, pero George, agotado y debilitado por el golpe en la pierna, admite que no puede moverse con suficiente rapidez. Con un hilo de voz le pide que huya sin él, que tome el cortacables del cobertizo y salga a la calle, moviéndose con extremo cuidado porque los intrusos podrían estar todavía cerca. Anne se vistió apresuradamente, temblando, tratando de mantener la compostura. George, con los ojos empañados, le promete que esperará su regreso y que resistirá el tiempo que pueda. En ese momento, Anne revisa su teléfono con manos que tiemblan tanto por el frío como por el miedo. Para su sorpresa, la pantalla logra encenderse, mostrando un destello tenue que le da un mínimo rastro de esperanza. Rápidamente intenta llamar a la policía, pero el aparato no emite ningún sonido. La llamada no conecta. George, respirando con dificultad, trata de mantener la calma y le sugiere que quizá el teléfono sigue mojado por el golpe que recibió horas antes. Anne abre la tapa trasera con torpeza y comienza a secarlo con un paño de cocina, casi frotándolo con desesperación, como si su fuerza pudiera revivir el dispositivo. Intenta llamar nuevamente, pero el resultado es el mismo: silencio absoluto. George insiste en que busque el secador de cabello. Anne corre al baño, lo conecta y comienza a soplar aire tibio sobre el teléfono, vigilando que no se sobrecaliente. El esfuerzo resulta inútil. El aparato sigue muerto. George, consciente del riesgo creciente y del tiempo que ya no tienen, le dice con dolor que están perdiendo minutos vitales. Anne, conteniendo las lágrimas, lo ayuda a llegar hasta la cocina y lo acomoda con cuidado. Antes de irse, se inclina y le da un beso cargado de angustia, como un último intento de transmitirle fuerzas. Luego abre la ventana y, respirando hondo, se desliza hacia el exterior, lista para enfrentarse a la oscuridad y buscar ayuda sola. Finalmente, Anne huye de la casa y se dirige inmediatamente al invernadero, donde busca entre las herramientas hasta encontrar el cortacables. Lo toma con firmeza, aunque sus manos tiemblan, consciente de que ese objeto representa su única posibilidad de atravesar la cerca y pedir ayuda. Con un esfuerzo casi desesperado, corta los alambres suficientes para abrir un hueco estrecho y se desliza al exterior, raspándose los brazos pero sin detenerse. El aire frío golpea su rostro, pero la sensación de libertad momentánea apenas logra mitigar el terror que la impulsa a seguir adelante. Mientras tanto, en la cocina, George lucha por contener el dolor que lo consume desde la pierna fracturada y las heridas acumuladas. Su respiración se vuelve pesada, irregular, mientras intenta una y otra vez ajustar el teléfono dañado, limpiando los contactos, presionando botones que no responden, rezando internamente por una mínima señal. Cada movimiento lo hace jadear, pero se obliga a continuar porque sabe que la vida de Anne depende
depende tanto de esa llamada como de su capacidad para resistir. Anne llega finalmente a la casa de sus vecinos, golpea la puerta con todas sus fuerzas, grita sus nombres, recorre las ventanas buscando algún indicio de que alguien esté despierto, pero el silencio es total, profundo, tan inquietante como el de su propia casa momentos antes. Avanza hacia el jardín, intenta abrir la puerta trasera pero está cerrada. El lugar parece abandonado, como si la vida se hubiera extinguido de golpe. Aún así, Anne insiste, movida por un instinto de supervivencia que le impide rendirse. En paralelo, George consigue finalmente realizar la llamada y alcanza a decir la dirección antes de que la línea se entrecorte. Su voz apenas puede mantenerse firme, pero logra transmitir la urgencia. No sabe si fue escuchado, si la operadora logró registrar la información o si todo se perdió en la interferencia. Intenta llamar de nuevo, pero en ese instante el teléfono se apaga. La batería, castigada por los golpes y los intentos fallidos, ha llegado a su fin. George observa el aparato apagado con desesperación, sintiéndose impotente, atrapado en un cuerpo que ya no le responde como antes. Anne continúa caminando por la carretera. Sus pasos son torpes, pero sigue avanzando, aferrándose a la esperanza de que alguien, cualquiera, la vea. Cuando vislumbra las luces de un auto acercándose, un rayo de ilusión se enciende en ella. Agita los brazos con todas sus fuerzas, pero el vehículo pasa de largo, quizás sin verla o quizás sin querer detenerse ante una figura que parece salida de una pesadilla. Después, otro auto aparece a lo lejos, pero sucede lo mismo. Sigue su camino sin detenerse. Cada rechazo aumenta su sensación de aislamiento, hasta hacerla casi insoportable. De vuelta en la casa, George cubre cuidadosamente el cuerpo sin vida de su hijo con una manta, en un gesto silencioso que expresa más dolor del que cualquier palabra podría transmitir. Sus manos tiemblan mientras ajusta la tela, como si ese simple acto pudiera proteger al niño de un frío que ya no siente. La devastación lo envuelve por completo. Es en ese instante cuando Paul regresa acompañado de Peter. Esta vez no vienen solos, han encontrado y capturado nuevamente a Anne, arrastrándola sin piedad hacia la casa. Su regreso es brutal, abrupto, como un latigazo que rompe cualquier atisbo de esperanza. La llevan como a un objeto, sujetándola con una frialdad aterradora, mientras ella forcejea inútilmente, agotada y con el rostro marcado por el terror. Paul y Peter revisan el teléfono de inmediato, evaluando cuánto tiempo tienen antes de que llegue la policía. Sus gestos son rápidos, metódicos, sin la más mínima señal de preocupación moral. El hecho de que la llamada haya logrado salir los obliga a acelerar la crueldad del juego. Con Anne amordazada, temblando y todavía intentando recuperar el aliento, Peter carga la escopeta con precisión casi ritual. Paul, por su parte, toma un cuchillo y lo hace girar entre sus dedos con la familiaridad de quien manipula un objeto cotidiano. Ambos disfrutan del pánico de la pareja, alimentándose del caos que ellos mismos han construido. Paul explica las reglas del nuevo juego, la esposa amorosa, con un tono que parece más propio de un presentador que de un asesino, intensificando aún más la perversidad del momento. Anne se derrumba emocionalmente al escuchar que deberá elegir quién morirá. Paul insiste en que la decisión debe ser rápida, y cuando ella se niega, ordena a Peter que apuñale a George, provocando un grito desesperado que quiebra todo lo que quedaba de su resistencia. Finalmente, entre sollozos, pregunta qué quiere que haga, buscando ganar unos segundos más de vida para ambos. Paul, deleitándose con su angustia, le pide que rece. Anne confiesa que no sabe cómo, lo que provoca una mueca burlona en el rostro de Paul. Peter recita una corta oración infantil, pero Paul la descarta enseguida, diciendo que no sirve, que es demasiado simple para la ocasión, dejando claro que no buscan fe, sino sumisión absoluta. Luego exige que Anne elija el destino de su esposo, una muerte lenta y dolorosa con el cuchillo pequeño, o una muerte rápida y brutal con la escopeta grande. La humillación es total. George, debilitado, apenas logra mirarla, mientras ella, consumida por el pánico, sabe que ninguna decisión lo salvará. Sin embargo, mientras Paul continúa su retorcida explicación, Anne, impulsada por un instinto de supervivencia pura, agarra la escopeta que estaba sobre la mesa y dispara directamente a Peter, matándolo al instante. El estruendo rompe el silencio opresivo de la casa. Paul, lleno de furia, desarma a Anne con violencia y la noquea. Luego toma el control remoto del televisor y rebobina la escena mostrando los últimos segundos previos a que Anne alcanzara el arma, como si manipular el tiempo fuera parte natural de su diversión. En este reintento, Paul se adelanta y le arrebata la escopeta antes de que pueda tocarla, reprendiendo a Anne por romper las reglas de su juego. Acto seguido, él y Peter proceden a matar a George frente a ella, cumpliendo su macabra dinámica hasta el final. A la mañana siguiente, los jóvenes llevan a Anne, atada y amordazada, hasta el bote de la familia. El ambiente es extraño, casi tranquilo, como si nada terrible hubiese ocurrido. Peter intenta lavar sus guantes, pero al fallar, le pide los suyos a Paul, quien se los entrega sin mirar siquiera a su cautiva. Mientras navegan, Anne intenta liberarse con la navaja que había logrado ocultar, pero Paul lo nota rápidamente. Peter se la arranca de las manos y la lanza al agua, negándole hasta la más mínima oportunidad de escape, como si hubieran previsto cada uno de sus movimientos. Cuando llegan a la mitad del lago, Paul pregunta la hora y Peter responde que son las 8 de
de la mañana. Entonces, con total indiferencia, Paul empuja a Anne al agua para que se ahogue, ignorando incluso la objeción de Peter, quien señala que todavía le quedaba 1 hora de vida según el juego. Finalmente, los dos hombres llegan a la casa de los vecinos, los Thompson. Paul toca la puerta con la tranquilidad de quien no tiene nada que ocultar y, igual que hicieron con Anne, piden huevos a Betsy, alegando que ella los necesita. Al entrar a la casa, Paul rompe la cuarta pared con una sonrisa, como si invitara al espectador a seguir participando de su cruel espectáculo. No hay redención ni alivio, solo la inquietante certeza de que su juego continúa más allá de esta casa, como si el horror pudiera repetirse una y otra vez sin consecuencias. Si este resumen te atrapó, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para seguir explorando más historias.